procedimiento quirúrgico que consiste en abrir un estoma en la tráquea, normalmente alrededor del tercer anillo traqueal, y se coloca una cánula pues, para poder hacer una ventilación adecuada desde el exterior cuando hay una serie de problemas. ¿Qué razones suelen ser las más habituales pues, para realizar la traqueostomía en pediatría? Bueno, pues suele ser la obstrucción grave de la vía aérea superior, ya sea porque hay una malformación congénita o un síndrome craniofacial o una estenosis, o porque haya una necesidad de ventilación mecánica prolongada en alguno de los casos, que pueden ser pues, cardiopatías congénitas, enfermedades neuromusculares o en algunos casos de prematuridad extrema. Se va a colocar un tubito, que es una cánula de traqueostomía y que tiene diferentes partes. Las cánulas de adultos suelen ser diferentes de las cánulas pediátricas, por eso os voy a contar un poco las peculiaridades que tienen nuestras cánulas. Normalmente se suele dejar lo que es la cánula externa, que es lo que va a mantener abierta la traqueostomía y permite la conexión entre la tráquea y el exterior, y tiene una zona donde se sitúan las alas, que nos va a dar la información, luego lo vamos a ver, y es donde se van a sujetar las cintas que van a mantener esa cánula fijada al cuello. En algunos casos, en los niños que son más mayores, en adolescentes y en los adultos, hay una pieza intermedia que se llama cánula interna, a veces la llamamos camisa también, que lo que hace es poder evacuar las secreciones, eso se saca, se limpia y permite limpiar la cánula pues, de una forma mucho más rápida y efectiva. ¿Por qué no se usa en pediatría o en cánulas más pequeñas? Pues porque disminuye mucho lo que es el calibre ventilatorio efectivo. Las cánulas son muy estrechitas porque las tráqueas de los niños pequeños son muy estrechitas y si metiéramos esta segunda pieza, bueno, pues no se podría ventilar bien. Luego tenemos el adaptador universal, que es la conexión que sale al exterior y suele ser de 15 milímetros y es lo que llamamos adaptador universal. Y sirve tanto para conectar con las bolsas autoinflables, el ambú, con las válvulas, también las válvulas fonatorias, las tubuladuras del respirador y con los intercambiadores de calor y humedad, los filtros. Tenemos una pieza que nos va a servir de guía que, como estas cánulas suelen ser de silicona muy blanditas, a diferencia de la de los adultos que son rígidas porque algunas son de metal, pues necesitamos ese fiador o ese obturador que nos permita introducir la cánula y que no se doble. Y bueno, pues esto ya lo sabéis, esto se quita a la hora de conectar el respirador o para respirar. Y luego algunas cánulas tienen un balón de neumotaponamiento que lo que va a hacer es un sellado en el extremo distal de la cánula y bueno, pues se fija las paredes de la tráquea y tenemos que saber si la cánula que tienen nuestros niños pues tiene balón o no tiene balón. Os enseño aquí las partes. Esta es una cánula Vivona y bueno, pues como veis tenemos en este lado la guía o el fiador. Aquí tenemos lo que es la propia cánula, donde las aletas nos van a decir toda la información de la cánula. Esta sería la conexión universal y en aquellos casos en los que la cánula tenga balón, pues vamos a tener este testigo que nos va a decir si la cánula está inflada o no y lo que es el neumotaponamiento. Esto es muy importante comprobarlo antes de ponerlo, porque es verdad que hay veces que el balón se queda un poco pegado y tenemos que comprobar que la cánula se infla bien antes de insertarla en la tráquea. En cuanto al neumotaponamiento, pues tenemos dos formas de hincharlo. Tenemos a través de aire, si la cánula es de aire, en el cual el testigo va a ser azul, ahí ya nos está dando una pista, o si se infla con agua. ¿Vale? En estos casos, normalmente cuando se desinfla, el balón se queda como muy pegado a la cánula y desaparece. Y el testigo en este caso es de color transparente. Y aquí tenemos, bueno, pues un poco lo que son las medidas, ¿no? Tenemos el diámetro interno, que suele ser lo más importante porque nos va a indicar el número de la cánula, es decir, una cánula del 3 o una cánula del 2,5 nos indica que el diámetro interno es de 3 milímetros. Y esto va a variar en función de la edad del niño y las necesidades respiratorias que tenga en cada momento, porque podemos empezar con una cánula muy adecuada y a medida que vamos progresando respiratoriamente y en un proceso de decanulación, normalmente las cánulas se pueden ir bajando de número. El diámetro externo, que sería como la parte de fuera de la cánula, que no debe sobrepasar los 2/3 del diámetro. La curvatura, que tiene que ser adecuada. Normalmente aquí no suele haber problema, pero sí que en algunos casos la curvatura no es adecuada, no se
o sea, no se mantiene la cánula dentro de la tráquea de forma concéntrica y puede hacer algún problema ventilatorio mecánico porque se apoya en la pared y puede dañar la mucosa interna. Y luego tenemos la longitud. Esto es importante, sobre todo en aquellos casos en los que los niños sean más pequeños, en los neonatos, y vamos a tener como dos tipos de cánula. Con el mismo diámetro interno, una cánula del 3, por ejemplo, podemos tener cánulas neonatales o cánulas pediátricas y la diferencia va a ser en la longitud. Debe estar que sobrepase por lo menos 2 centímetros el estoma para que no haya una decanulación frecuente, accidental, y se debe quedar a 1 o 2 centímetros por encima de la carina, que es la parte donde se bifurcan los bronquios, porque si se queda muy pegada, pues puede haber riesgo de laceraciones, sobre todo con las aspiraciones. Toda esta información siempre va a venir en las aletas de la cánula, con lo cual es muy importante que nosotros sepamos qué cánulas usan nuestros hijos. En cuanto a los materiales y la frecuencia de cambio, bueno, pues las casas comerciales recomiendan que las que son de PVC el uso sea más frecuente y las de silicona pueden llegar a durar hasta 90 días. Normalmente nosotros recomendamos cambios mucho más frecuentes, cada 15 días al principio, a veces se puede aguantar un poquito más, pero bueno, lo ideal es que también por limpieza pues no se pase más de esta fecha, ¿no? Hay algunas indicaciones en las cuales hay que hacer un cambio de cánula urgente, que puede ser en caso de que haya obstrucción o que haya daño o que sospechemos que hay una infección del estómago. Y según las recomendaciones de las casas, bueno, pues las cánulas de silicona se pueden reutilizar hasta 5 usos, lavando bien las cánulas y guardándolos en un sitio que esté limpio. Y en el caso de las cánulas tipo Siley sí que se recomienda un solo uso, aunque bueno, en alguna práctica habitual se puedan usar más veces. Las casas comerciales, bueno, pues recomiendan que sean de un solo uso. Os he preparado una comparativa de estas cánulas que son un poco las más usadas en pediatría, pues para que veáis cuáles son las diferencias. Las dos son muy buenas, pero sí que tienen alguna peculiaridad que es diferente. En cuanto al material, las Siley son de PVC y sin embargo las Vivona son de silicona. Las dos, bueno, son flexibles, lo que pasa es que la Siley es un poquito más rígida. En cuanto a las aletas y la visualización del estómago, bueno, pues las tipo Siley, hay algunos modelos que tienen una conexión que es como transparente y permite pues, ver mejor las secreciones y ver un poco el estómago. Y la Vivona normalmente suele ser más opaca, lo que pasa que bueno, pues también a veces tiene esa forma de T que puede facilitar el mejor ajuste y los ángulos. Las dos pueden tener balón o no. Sin embargo, la Vivona tiene lo que llaman la tecnología Tie-to-Save, que es el que el balón se desaparece cuando se desinfla, con lo cual, bueno, pues también hay menos riesgo de erosión. Todas tienen una amplia gama para tamaños muy pequeños, incluyendo pues lo que es la cánula neonatal. La Siley se recomienda un solo uso, sin embargo la Vivona se puede reutilizar hasta 5 veces según el fabricante. Las dos tienen esa conexión universal, ese adaptador que os he comentado de 15 milímetros. En cuanto a la visualización del estómago, pues la tipo Siley, algunos modelos, lo que os he dicho, tiene una zona transparente, sin embargo la Vivona no. La peculiaridad, que esto es más tipo hospitalario, pero que creo que es importante que lo conozcáis, es que la Siley suele ser compatible cuando se hace algún tipo de prueba como la resonancia magnética. Sin embargo, la Vivona tiene como un anillo metálico intermedio que no se ve, que sí que es recomendable cambiar a la hora de hacer este tipo de prueba. Luego, bueno, pues la Siley como ventajas, pues que suele ser muy bien adaptada, o sea, muy bien aceptada por los niños y suele haber muy poquita irritación estomacal, y la Vivona es muy flexible y suele ser muy cómoda y muy fácil de limpiar. En cuanto a las desventajas, bueno, pues la Siley es un poquito más rígida, las secreciones se pueden adherir más y la Vivona, lo que os he comentado, pues que de cara a hacer pruebas como la resonancia, pues requeriría un cambio previo. Otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta es la humidificación. Es decir, nosotros cuando respiramos, nuestro aire pasa a través de la nariz, se calienta, se humedece y hace que el aire pase calentito, húmedo y se filtren las partículas de aire. Sin embargo, cuando se respira a través de la traqueostomía, no. Por eso vamos a necesitar un dispositivo, un filtro que se llama filtro HME, que sirve de intercambiador de calor y humedad.
cuando se coge aire a través de, cuando se expira realmente a través de este filtro, el filtro se humedece y cuando se vuelve a coger aire, bueno, pues el aire va a entrar de una forma más humidificada y filtrada. Con lo cual es muy importante usar siempre filtro porque nos va a permitir que estas pequeñas partículas no entren directamente en la vía aérea y que el aire pase humedecido. Con lo cual las secreciones, bueno, pues van a ser mucho menos espesas y es importante usarlo. Aquí en la imagen os pongo filtros que se suelen usar para ventilación mecánica, pero este pequeñito que veis aquí justo en el centro, que es tipo Humidvent, también se usa cuando hay ventilación espontánea, igual que el verde. El verde es un poquito más grande, como ventajas tiene que tiene una puerta, un acceso para poder hacer las aspiraciones sin necesidad de desconectarlo y si hiciera falta hacer una conexión con una goma de oxígeno, pues tiene este dispositivo que veis en la imagen, con lo cual se puede poner también oxigenoterapia en aquellos casos en que los niños lo necesiten. Hay que cambiarlos cuando estén saturados de secreciones o cada 24 horas, bueno, pues un poco por mantener esa higiene de la cánula. A ver, que no sé si me he pasado, vale, la humidificación, vale. Y bueno, una de las dudas que les surge a muchas familias cuando se les dice que les va a hacer una traqueostomía a su hijo o hija, pues cómo van a ser esos primeros días post intervención. Normalmente los niños suelen estar hospitalizados en una unidad de vigilancia continua, como puede ser la unidad de cuidados intensivos o en una zona especializada. ¿Y qué es lo que tenemos que tener cuidado o qué es lo que vamos a vigilar? Bueno, pues normalmente se vigilan los signos clínicos, que no haya dificultad respiratoria, que los movimientos torácicos sean normales, que la saturación sea aceptable. Se va a confirmar a través de una placa radiológica, una radiografía, que la posición de la cánula es la correcta y tenemos que ver, bueno, pues que esa curvatura que decíamos de la cánula esté bien alineada con la tráquea, pues para evitar erosiones. Lo más importante en estos primeros días es que no haya una decanulación accidental. Para eso tenemos que tener que las cintas estén bien ajustadas, hay que evitar manipulaciones innecesarias, que el estómago esté bien seco y en algunos casos los niños van a necesitar sedación. Normalmente suele ser leve para que estén tranquilos y que ese estómago vaya cicatrizando bien. Las secreciones, ¿cómo pueden ser los primeros días? Bueno, pues normalmente suelen ser sanguinolentas. Tened en cuenta que esto no deja de ser un procedimiento quirúrgico, un poco agresivo porque se hace un corte y es normal que estas secreciones al principio pues, tengan un poquito de sangre y van a requerir pues, aspiraciones frecuentes pues, para evitar que tanto la sangre como las secreciones hagan un tapón en la cánula. Y normalmente se cambia a la semana, dependiendo de los centros y de lo que valore el equipo quirúrgico, el otorrino, pues a veces se puede cambiar un poco antes. Este primer cambio normalmente lo hace el otorrino, porque es un cambio importante, eso todavía está, esa zona está muy tierna, puede haber alguna dehiscencia que no suele ser habitual y bueno, pues este primer cambio lo suele hacer el equipo quirúrgico. Y luego hay una parte muy importante que es la capacitación de las familias, que ya desde el primer momento y en el momento que el niño o niña está estable, empezamos a enseñar a las familias. Este es el equipo que tenemos en el Gregorio Marañón, falta gente en esta foto y bueno, nosotros hemos creado un programa de capacitación pues, para que las familias se puedan ir a casa con su niño con traqueostomía. Por lo tanto, ¿por qué se enseña a las familias? Bueno, porque pensamos que la familia va a ofrecer un entorno pues, mucho más seguro, más confortable y menos estresante para el niño. Los niños tienen que estar en casa porque el desarrollo neurológico y el bienestar emocional que pueden tener siempre va a ser mejor en casa que en el hospital. Con lo cual, la educación va a facilitar esta transición del hospital al hogar siempre y cuando se aseguren bueno, pues eso, los cuidados adecuados y seguros fuera del entorno hospitalario. Y una de las partes más importantes, pues eso, va a ser enseñar a las familias a prevenir, a identificar y a actuar pues ante determinadas complicaciones que aseguren esta seguridad para el niño y que aseguren esta primera intervención cuando hay una complicación pues antes de que llegue la ayuda especializada.
En el programa que tenemos nosotros, que no es el que se enseña en todos los hospitales, pero creo que sí que coincide con otros sitios, enseñamos a hacer una buena higiene de mano, que va a ser siempre fundamental cuando vamos a hacer algún procedimiento con la traqueostomía. Vamos a enseñar cómo son esos cuidados normales del día a día de los cuidados del estómago. Vamos a enseñar cómo se hace la aspiración de secreciones, hacer el cambio de cánula, que al principio da mucho miedo, pero bueno, luego es una técnica que se realiza bien. Vamos a enseñar cómo es la ventilación con bolsa, con el ambú, que no hay que tenerle miedo y que nos va a sacar de muchos problemas y que nos va a dar mucha seguridad tenerlo a mano. Cómo se hace la limpieza y la gestión de los materiales, de las cánulas, de las sondas y cómo los tenemos que mantener. Hay algunos niños que no hacen la alimentación oral, sino que lo hacen a través de una gastrostomía, pues también vamos a enseñar cómo es ese cuidado del botón gástrico y cómo se hace la nutrición por vías artificiales. Y vamos a enseñar también reconocimientos de señales de alarma. Esto es importantísimo, saber identificar aquellos signos de obstrucción, de canulación accidental, sangrado y otro tipo de complicaciones como los granulomas y otro tipo de cosas que vamos a ver. Y todo esto englobado dentro de las técnicas de RCP. Es muy importante esa primera intervención y poder dar ese aviso a los servicios de emergencias y poder actuar en esa primera instancia hasta que llegan a ayudarnos o nos trasladamos al hospital. En cuanto a los cuidados del estómago, bueno, pues os he dejado colgado aquí un código QR, los cuales van a enlazar con un vídeo que está dentro de la guía que damos nosotros a las familias y vais a poder ver, bueno, pues un poco cómo se realizan estos cuidados. Siempre que manipulemos el estómago, la traqueostomía, la cánula, tenemos que tener las manos limpias. ¿Vale? Antes y después de los cuidados, bueno, pues nos vamos a lavar las manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. Y para limpiar el estómago, bueno, pues vamos a usar gasas humedecidas en suero fisiológico. Esto normalmente suele ser lo mejor, ¿vale? Hay otros productos como la clorexidina que se van a usar al principio cuando el estómago se considera una herida quirúrgica, pero lo que es el día a día, la clorexidina no hace falta. Lo más importante es que sea suero fisiológico, que arrastra muy bien las secreciones y que hagamos un buen secado pues con toquecitos de gasa seca, porque lo más importante es que el estómago esté seco. Vamos a cubrir la zona con un babero que va a absorber las secreciones que pueden salir alrededor de la cánula. Y este babero pues lo tenemos que cambiar siempre que esté sucio. Lo ideal es una vez al día, pero si se satura porque estamos en un momento en que los niños tienen más secreciones, pues se puede cambiar antes. Con la aspiración de secreciones también os he dejado un código QR que podéis ver y enlaza también con estos vídeos formativos. ¿Cuándo vamos a realizar la aspiración de secreciones? Bueno, pues siempre que sea necesario. Esta es como la máxima, ¿no? Siempre que sea necesario, que veamos que hace falta, podemos aspirar. Siempre que el niño tenga tos, que tenga dificultad para respirar, que disminuya la saturación de oxígeno. Los niños cuando tienen secreciones, además, empiezan a ponerse un poco nerviosos y un poquito más inquietos. Entonces, esto nos puede indicar que algo está pasando y que puede tener secreciones que les están molestando. Cuando las veamos, muchas veces las secreciones pues refluyen a través de la cánula o a través de la tubuladura del respirador en caso de que tenga ventilación mecánica y las vamos a ver. Bueno, pues ahí podemos hacer una aspiración. Y luego hay unos momentos clave que sí que se recomienda hacerlas, que es antes de salir de paseo, cuando nos vamos a ir a la calle, antes de comer, antes de acostarse y un momento muy importante es nada más levantarse. ¿Por qué? Porque los niños han tenido un periodo de descanso en los cuales están dormidos. Nosotros como familias les hemos aspirado poco o nada porque también estamos descansando y ellos durante la noche probablemente no tosan, con lo cual, bueno, pues se van a acumular más secreciones durante el periodo de sueño y los tapones de secreciones se suelen hacer a primera hora de la mañana, con lo cual este momento es bastante importante que se realice esta técnica. Tenemos que tener preparado todo el material, las ondas de aspiración, el suero fisiológico en caso de que vayamos a hacer algún lavado. Tenemos que tener una botella de agua para limpiar esa sonda y esa tubuladura al final. De cara a salir a la calle, tener siempre una aspiración de secreciones portátil que esté cargado y en caso de que los niños lo necesiten, bueno, pues un pulsioxímetro si así lo tiene indicado.
La técnica la vamos a realizar, bueno, pues con el niño con el cuello extendido un poquito hacia atrás. Si estamos en casa puede tener una almohada debajo de los hombros. Ya os he dicho, las manos siempre limpias. Y lo que vamos a hacer va a ser introducir la sonda por el orificio, habiendo medido previamente la sonda. En algunos sitios marcan la sonda con un rotulador o otras veces lo que hacemos es con el propio fiador cogemos la medida de la cánula y nos quedamos mentalmente con el trocito que tenemos que meter. Y vamos a meter la cánula sin aspirar y cuando lleguemos a la medida, entonces vamos a cerrar, por así decirlo, la conexión con la aspiración y vamos a retirar aspirando, rotando para que todas las secreciones se queden pegadas a la sonda y sea mucho más fácil la aspiración. Se puede usar varias veces la misma sonda en cada aspiración, limpiándola previamente con suero fisiológico. Normalmente nos recomiendan más de 3 veces, pero bueno, normalmente la primera pasada suelen salir casi siempre, casi todas las sondas. Y después la vamos a desechar. Esto, bueno, lo hablaba con las compañeras de TracheoKids, que va a depender también de la cantidad de sondas que tengáis y la cantidad de sondas que vuestro proveedor os dé. Entonces, bueno, en cada sitio os tendréis que acostumbrar al material que tenéis, pero lo ideal es usar una sonda de aspiración estéril para cada aspiración. Luego, bueno, pues vamos a limpiar la tubuladura y durante estos procesos pues siempre es importante tener la bolsa de resucitación a mano, sobre todo al principio, bueno, pues para que nos dé tranquilidad y que veamos que tenemos ahí ese material de apoyo. Otro paso muy importante es el cambio de la cánula que vamos a hacer cada 15 días. Es aconsejable que esta técnica se realice entre 2 personas y vamos a evitar el cambio después de las comidas. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que la cánula, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, está dentro de la tráquea que está pegada al esófago. Con lo cual, todo lo que sea manipulación de esa zona les puede provocar arcadas y si acaban de comer pueden vomitar. Con lo cual, es importante pues eso, que estén como unas 2 horas sin comer para que cuando llegue este momento, bueno, pues la manipulación sea mucho más fácil y no haya vómitos. Vamos a aspirar las secreciones justo antes, vamos a dejar que se recupere, vamos a dejar todo el material preparado, el ambú, todo colocado en una toalla, todos los materiales que necesitamos. Yo siempre les digo a las familias que el 80% de la técnica es tener todo el material a mano, porque luego lo que es la técnica se hace de forma muy rápida y muy segura, pero lo tenemos que tener todo preparado. Y vamos a tener también pues, un material que es lo que llamamos el kit de emergencia, lo vamos a tener a mano, que este kit bueno, pues va a constar de una jeringa para inflar y desinflar el balón en caso de que nuestro niño tenga una cánula balonada. Vamos a tener unas tijeras de punta roma, vamos a tener unas pinzas que nos permitan colocar la cinta a través de esos agujeritos en las aletas, lo que es la propia cinta y el babero. Y luego, bueno, pues un rodillo de toalla para colocar debajo de los hombros y que el cuello quede un poquito hiperextendido. En cuanto a los cuidados, bueno, esta es una foto que nos ha cedido una de las mamás que se han formado con nosotros. Hay que tener una preparación previa, hay que intentar que los niños estén tranquilos. Luego cada familia se va a buscar sus trucos pues, para mantener esa distracción que los niños necesitan a la hora de cambiar las cánulas. Pero bueno, lo más importante es que el ambiente esté tranquilo, que haya una luz adecuada, no una luz muy fuerte que le dé los ojos, que no haya ruidos muy estridentes, que las personas que cambien la cánula sean personas de confianza pues, para que los niños no estén asustados. Lo que os he dicho, que todo el material esté preparado, estar tranquilos, se pueden utilizar juguetes, música suave. En este caso, pues nada, esto era un vídeo de Peppa Pig y nada, y es una forma pues de distraer durante este corto periodo que dura el cambio de la cánula. Y bueno, como consideraciones previas, bueno, pues evitar el hambre y el cansancio. Sí que es verdad que tenemos que estar, lo que os he comentado, 2 horas antes en ayunas, pues para evitar riesgo de vómitos y que tolere mejor este procedimiento. Os dejo aquí otro código QR donde se va a ver toda la técnica hecha con un maniquí y bueno, pues lo más importante es que se haga entre 2 personas, que una se va a encargar pues de sujetar al niño y de que no se mueva mucho y otra persona pues se va a encargar de colocar la cánula nueva.
Entonces, vamos a cortar la cinta y vamos a tener todo preparado y llega un momento crucial, que es el momento de deshinchar el globo. ¿Por qué digo que es crucial? Porque a partir de aquí la técnica tiene que ser rápida. Hasta ahora lo podíamos hacer con calma, pero en el momento que deshinchamos el globo los niños se ponen muy nerviosos porque les cambian las presiones. Las presiones, ellos notan ahí un cambio de algo raro les está sucediendo y en el momento que deshinchamos el globo ya tenemos que desconectar del respirador en caso de que esté conectado, retirar la cánula, limpiar el estoma, valoramos la piel. En estos casos muchas veces el estoma es como un ojal que se puede quedar un poco como pegado. Pues entonces con el dedo traccionamos un poquito de la piel y metemos suavemente la nueva cánula. La vamos a meter con el fiador, con lo cual rápidamente lo tenemos que quitar y si está conectado al respirador, pues o sea, si necesita ventilación mecánica, lo conectamos al nuevo respirador y verificamos que entra bien el aire e hinchamos el globo. Todo esto hicimos una prueba de a ver cuánto se podía tardar y se puede hacer en menos de 20 segundos. Con lo cual, bueno, yo os animo a que esta técnica se haga de forma rápida porque los niños lo van a tolerar mejor y se van a poner menos nerviosos. Una vez que ya está el globo hinchado y lo hemos conectado al respirador, bueno, pues ya con tranquilidad vamos a colocar esas cintas, vamos a anudarlas, vamos a colocar el babero. Y en caso de que hiciera falta, pues vamos a volver a aspirar las secreciones. ¿Qué posibles problemas asociados a la traqueostomía podemos tener? Bueno, pues hay unos problemas que están bien descritos en la literatura y que se van a ver los primeros días, que pueden ser las alteraciones en la piel y en las mucosas, que haya un poco de irritación, que se forme un granuloma, que el granuloma es un exceso de tejido que sale a modo de bolita de piel y que esto, salvo que dé sangrado o que sangre, no suele dar más problemas. Lo que pasa es que hay que vigilarlo. Que haya infecciones, que haya tapón de mocos, de secreciones y todo esto, bueno, pues son cosas que sabemos. Pero hay otro tipo de problemas que tenemos que tener siempre en mente, como pueden ser las alteraciones en el lenguaje y las alteraciones en los procesos de fonación y dilución, que tenemos que, lo que os he dicho, tener en mente y ser conscientes de que hay profesionales como los equipos de rehabilitación, de foniatría y de logopedia que nos pueden ayudar a solventar este tipo de problemas y que tenemos que contactar con ellos desde el primer momento, pues para evitar que esto se prolongue mucho en el tiempo, los problemas de fonación y de deglución. Y luego también desde el primer momento es importante contactar, si las familias lo creen necesario, con un equipo de psicología. La adaptación psicológica del niño y de la familia es importantísima, es un proceso que crea mucha incertidumbre al principio, que crea muchos sentimientos y que, bueno, pues es importante contactar con alguien que nos pueda ayudar en este aspecto. Otra de las partes importantes que enseñamos a las familias es el reconocimiento de los signos de alarma. Uno de los principales problemas es la salida fortuita de la cánula, lo que se llama la decanulación accidental. Y, bueno, pues vamos a ver unos signos y síntomas que tenemos que identificar, que van a ser pues, la desaturación, la inquietud y si está conectado al respirador nos va a pitar el respirador como que hay una alarma de presión baja. Importante en estos momentos es levantar el babero. Muchas veces los niños están decanulados y no se ven porque la cánula está por fuera del estoma y debajo del babero. Entonces hay que retirarlo y comprobar de forma visual que la cánula está bien colocada. ¿Qué vamos a hacer si se decanula? Bueno, pues vamos a recolocar rápidamente la cánula con o sin ayuda del fiador y una vez que la situación esté estable y el niño se haya recuperado, vamos a hacer un cambio programado de cánula a una que esté limpia. Para prevenir las decanulaciones, bueno, pues tenemos que ver que la sujeción esté siempre firme, vamos a ver que no aprieta demasiado metiendo siempre un dedo por debajo de la cinta, como veis en la imagen, pero que en momentos en los que vayamos a manipular o en los momentos en los que los niños estén llorando o estén un poco agitados, a veces hacen movimientos bruscos del cuello hacia atrás. Y en estos movimientos sí que puede haber una decanulación accidental, con lo cual hay que tener especial cuidado, sobre todo en estas circunstancias. Otro problema que podemos tener es la obstrucción de la cánula. Bueno, pues ya hemos dicho que va a haber momentos en los que haya más secreciones o haya menos humedad en el ambiente y esas secreciones puedan taponar la cánula impidiendo la ventilación.
¿Qué tenemos que vigilar aquí? Bueno, pues que cuando aspiremos la sonda entre bien. En caso de que haya una imposibilidad de introducir la cánula, tenemos que sospechar que está obstruida. Cuando los niños están más inquietos o tienen una respiración ruidosa o sospechamos que hay un exceso de secreciones, o cuando la alarma del respirador nos pita presión alta. Todo esto, bueno, pues nos tiene que hacer pensar que estamos ante un problema de obstrucción. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Bueno, pues comprobar de forma rutinaria esta permeabilidad de la vía aérea, de la cánula. Tenemos que tener especial cuidado a primera hora de la mañana, como os he dicho, porque va a haber un acúmulo de secreciones en el periodo nocturno importante. Y la primera actuación pues, va a ser aspirar las secreciones. Nosotros vamos a aspirar de forma normal, pero en caso de que notemos que no entra bien la sonda, podemos instilar 1 mililitro de suero fisiológico y ventilar con la bolsa de resucitación, la bolsa de ventilación, con el ambú, y volveremos a aspirar. ¿Por qué? Porque con el suero fisiológico y esta expansión con la ventilación manual vamos a conseguir que esas secreciones se muevan y vamos a conseguir aspirarla. Si con estas dos actuaciones no se resuelve, se puede hacer un cambio de cánula. Directamente se prepara un cambio de cánula programado y se cambia y se pone una cánula limpia para asegurarnos de que todo está bien, ¿vale? Estos serían como los 3 pasos. Primero aspirar, luego instilar el suero fisiológico y ventilar con el ambú y volver a aspirar, y si no, se cambia por una cánula limpia. Una parte importante, una vez que ya estáis en casa, es ver cómo es la organización en el domicilio. Y bueno, lo importante es tener las cosas a mano. Se pueden definir varias áreas, lo que nosotros llamamos el área clínica, que va a ser siempre cerca de donde esté el niño, cerca de la cama, y donde haya un carrito con los suministros esenciales, donde esté el respirador, donde esté el aspirador de secreciones, si precisa de pulsiosímetro, el pulsiosímetro, que tengamos a mano las sondas de aspiración. Estas fotos nos las ha pedido una familia, que es el carrito que tienen ellos, y bueno, la verdad que creo que es bastante visual porque lo tienen todo a mano. Tenemos que tener luego, aparte de esta zona clínica, una zona de actividades que esté separada físicamente y que sea un área de normalización donde se estimule el juego seguro y tengamos objetos que sean adecuados para ellos, que no haya fibras sueltas. Y luego tenemos que tener pues, un armario o una zona de almacenamiento donde tengamos el resto de los materiales que vamos a tener pues, para consumo mensual y que tengamos bien vigilada la caducidad de estos productos, ¿no? Pues las gasas, los filtros, las sondas, sería un poco como las 3 áreas definidas. En cuanto a las consideraciones ambientales, esto va a depender también de la zona geográfica, porque en las zonas de costa va a haber más humedad en el ambiente y hay zonas del interior que el ambiente va a ser un poquito más seco. Lo que se considera generalmente es que la temperatura sea estable, que no haya muchos cambios de temperatura bruscos, que haya una humedad relativa del 40-60%, pues eso, para evitar que haya secreciones muy espesas, independientemente de que siempre usemos un filtro y un intercambiador de calor y de humedad que hemos dicho. Y bueno, se aconseja esto ya pues para niños alérgicos y para personas alérgicas, para niños con traqueostomía, pues que haya pocas alfombras o ninguna, y a veces el uso de purificadores de aire con filtros EPA. Esto va a depender un poco de las posibilidades del domicilio de cada familia, porque estos purificadores de aire a veces son grandes, ocupan espacio y bueno, pues va a depender un poco de cada domicilio. Aquí, como veis, bueno, pues este es el carrito que se recomienda, ¿no? Pues que tenga una zona de soporte de enchufes, como veis aquí en la parte trasera. Luego en la parte delantera van a estar todos los aparatos necesarios, el aspirador de secreciones portátil, el respirador en caso de que lo use, el pulsiosímetro, y luego en los laterales, pues un soporte para las sondas de aspiración que siempre estén a mano y una botella con agua pues para limpiar las gomas y las secreciones. Aparte, bueno, pues hay un carrito auxiliar donde vamos a tener otro tipo de materiales, como pueden ser los pañales, las toallitas, conexiones de aspiración, las jeringas, que nos va a venir muy bien porque tiene ruedas y nos puede venir muy bien pues para complementar este carro principal que hay que tener siempre a mano. Otra de las preguntas que más nos hacen las familias es qué es mejor, si es la ducha o el baño. Bueno, pues normalmente se recomienda que el baño se haga para los menores de 3 años y la ducha pues para niños más mayores, ducha controlada.
Para el baño, lo ideal es que tengamos siempre muy protegida la zona de la traqueostomía, que el agua no supere el nivel de la cintura, que se usen filtros tipo Humidven, que es el que veis aquí en la imagen, en la cánula, que haya siempre un tiempo de disfrute pues para que los niños jueguen, pero que sea un tiempo de juego supervisado y no dejar nunca al niño solo. Y en cuanto se salga de la ducha, pues secar muy bien toda la zona del estómago con una gasa estéril o una gasa limpia, porque el objetivo fundamental del estómago, como os he dicho antes, es tenerlo seco. En cuanto a la ducha, pues ¿qué vamos a hacer? Pues dirigir el chorro al pecho o a la espalda. A veces se pueden usar unos protectores de ducha que venden, que es como un tipo babero de plástico, y siempre lo que os he comentado es pues, que sea para niños mayores de 3 años. Hay que hacer duchas que no sean muy largas para evitar el vapor excesivo, porque se puede condensar mucho toda la zona de la cánula y puede dificultar luego la respiración. En cuanto al lavado de cabeza, bueno, pues lo ideal es que la cabeza se eche para atrás, se incline un poquito y que con una regadera o con un recipiente, bueno, pues se enjuague la cabeza y el pelo siempre hacia atrás. A veces se pueden usar unos protectores de cánula o unas viseras, bueno, pues para evitar que el agua entre en esta zona. Y de cara al verano, bueno, pues siempre surge la duda de las piscinas de verano. Aquí va a depender mucho de cómo sean los niños, del control que tengan, de la edad que tengan, con lo cual lo más importante es usar el sentido común. Hay niños que se meten en la piscina siempre con muchísima precaución, siempre usando un tapón o un filtro. Yo no recomiendo que los niños se metan con ventilación mecánica porque creo que puede haber muchos riesgos y muchas dificultades añadidas, pero si los niños no usan ventilación mecánica con sentido común, que el agua les llegue hasta el ombligo, que haya personas vigilando, que tengan destreza en los cuidados, bueno, pues creo que puede ser una normalización de los cuidados y una normalización de la vida que en verano, bueno, pues puede venir muy bien. ¿Cuáles son los riesgos principales? Pues que entre agua a través de la cánula y que el agua pueda irritar la tráquea, haciendo una traqueitis, pues porque entre cloro o bacterias, las pseudomonas, que bueno, es una infección como muy frecuente en los niños que tienen traqueostomía. Pero bueno, lo más importante de la piscina de verano, lo que os digo, el sentido común y que haya alguien vigilando. En cuanto a la ropa, pues se recomienda que sea ropa cómoda, que tenga aberturas en la zona del cuello, que sea fácil poner o no. No se recomiendan los jerseys de cuello vuelto o las camisetas altas porque el acceso a la zona de la tráquea va a ser difícil. Y, bueno, pues entonces se recomienda evitar este tipo de ropa y telas que puedan tener hilos sueltos. O sea, lo más importante es que nada bloquee ese acceso a las vías respiratorias. Sí que se puede usar a lo mejor un tipo bandana que queda flojita, que a veces tapa lo que es la zona de la traqueostomía, pero que es como el babero que se puede levantar fácilmente, pero tienen que ser cosas cómodas y que el acceso al cuello y a la zona de la cánula sea accesible y facilite esta labor. Y bueno, pues para terminar, quería daros unas recomendaciones a las familias, que bueno, esto es un proceso complicado, se requiere una adaptación, con lo cual yo siempre digo que la adaptación es un proceso, que el miedo inicial y esa incertidumbre se debe transformar y se transforma en competencia con el tiempo, que es muy importante organizar todo, planificar minuciosamente lo que es la vida diaria, tener los materiales muy controlados, planificar las salidas, que al principio llevan mucho tiempo, pero que se puede hacer y se debe hacer. La información es poder, conocer la condición del niño, conocer a nuestros hijos, pues nos va a empoderar y nos va a poder facilitar esa normalización que es el objetivo final. La comunicación clara es fundamental, tanto con los profesionales como dentro de la familia, como con la familia extensa. Ahí me refiero pues a abuelos, tíos, primos, es muy importante la comunicación. La flexibilidad, esto es un proceso en el cual va a haber siempre unos cambios inesperados y hay que contar con ellos.
La formación continua es necesaria, hay que mantenerse actualizado en técnicas, en los cuidados es esencial y para esto, bueno, pues asociaciones como Traqueo Kids es importante la labor que hacen porque nos puede servir como ese punto de actualización en todos los cuidados que requiere un niño con traqueostomía. La red de apoyo es vital, tanto la familia propia como otras familias que han vivido o viven situaciones similares nos van a hacer pues un gran apoyo social. Las asociaciones nos van a permitir contactar con familias de otros sitios y va a ser como un punto de encuentro. El autocuidado no es opcional, aquí me pongo seria, es decir, todos los cuidadores tienen que buscar un rato y es crucial cuidarse para proporcionar también bienestar al niño y al resto de la familia, para cuidar a los hermanos, que también suelen ser pues otros afectados dentro del proceso familiar. Y bueno, hay que celebrar los avances, es decir, cada pequeño logro cuenta, los niños van a ir creciendo, van a acostumbrarse, van a tener un entrenamiento respiratorio que va a facilitar que esto cada vez sea más fácil y entonces hay que celebrar y hay que mantener la motivación, bueno, pues en todo lo posible. Y nada, con esto acabo, os quería dar las gracias y bueno, pues empezamos si queréis la ronda de preguntas. Marta, muchísimas gracias a ti